Bien, estamos de regreso tras haber conversado con la directora regional de Sense, doña Carolina Saldivia Andrade, respecto de esta capacitación, cursos, en fin. Habíamos recibido un WhatsApp, una consulta de cómo pueden postular las personas que trabajan esporádicamente y tienen cotizaciones mensuales si tampoco tienen trabajo estable. Bueno, justamente para estas personas. Así que tiene que acercarse al Sense y averiguar allí personalmente. Yo me excuso porque leí el WhatsApp un poquito atrasado, pero en el fondo la respuesta, digamos, sigue siendo poder consultar directamente con ellos, aunque hubiera sido fantástico que la directora respondiera directamente en el programa. Me doy las disculpas del caso. Prometo estar más atento al WhatsApp de aquí en adelante. Habíamos ya conversado y charlado con ustedes respecto de que nos ha de acompañar, de hecho está con nosotros, Rosa Ruiz Zúñiga, presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Con quien ya hemos conversado en otras oportunidades y es un placer, como siempre, conversar con usted, presidenta. ¿Cómo está, doña Rosa? Muy buenas noches, Rosa Zúñiga Rosa Ruiz. Zúñiga, ¿sí que dije yo? Ruiz Zúñiga. Oh, no es media, no es media, no es media. Zúñiga Ruiz. Buenas noches, no, y un gusto poder estar acá y poder darle a conocer a los televidentes algunas dudas o aclarar frente a este tema de lo que se generó el día 2 de noviembre. Bueno, todo el mundo sabe, el registro civil se encuentra en paro, no ha logrado un acuerdo con el gobierno, nace esto de promesas incumplidas, ¿cierto?, por muchos años, y se ha agudizado el problema en el sentido de que parece que no hay un diálogo real que pueda llegar a una solución rápida. Y en algún momento, cito la prensa austral del 4 de noviembre del presente año, ¿cierto? Se hace una nota allí con Rosa Zúñiga y con el abogado José Luis Saavedra para justamente cubrir la noticia que significaba la presentación de una querella contra el intendente don Jorge Fríes por incumplimiento de deberes. Porque en el fondo, ¿cuál es el cumplimiento en el que él incurre, digamos? A ver, primero, yo quisiera comenzar dando a conocer también que esta demanda yo no lo hice como presidenta de la Unión Comunal. Como ciudadana. Yo lo hice como una ciudadana cualquiera porque a lo mejor, independiente de que informé a las bases de lo que iba a realizar, también no podía tomarme las atribuciones o el nombre de todos, porque la verdad es que a lo mejor podrían tener sus aprensiones, pero la verdad que yo lo hice como una ciudadana cualquiera, tratando de velar por tanta cantidad de personas que hoy en día se están sintiendo afectadas frente a este tema. Y la verdad que me encontré con el abogado que ni siquiera lo conocía anteriormente. Siempre lo encontrábamos por ahí entre saludos, como se saluda a cualquier persona. Sí, claro. Y la inquietud que tenía era que siempre al trayecto de mi hogar siempre me encontraba con personas que me decían: señora Rosa, ¿qué puedo hacer frente a estos temas? Y nadie se atreve a dar, como quien dice, el buen chileno, a colocarle el pecho a las balas, asumí esta responsabilidad. Yo sé que es una responsabilidad bastante grande, pero no por ello me siento arrepentida de haberlo hecho, porque si bien es cierto la demanda fue contra el intendente, pero es contra el cargo, o sea, en este caso no hay nada, no es personal. Aquí el tema es de la responsabilidad, podría haber sido cualquier nombre de turno que hubiese estado, digamos, como intendente en su cargo. Y esto es lo que todo intendente, lo dice la ley, debería haber hecho lo que hice yo, o sea, haber denunciado a los tribunales el incumplimiento de labores que están haciendo los funcionarios públicos, porque si todos debemos saber que estas huelgas son ilegales, el gobierno lo ha dicho, esta huelga es ilegal, entonces yo no sé por qué se está avalando. Y varias personas me han preguntado también por qué al intendente. Y yo te digo que el intendente es el representante de acá, de la presidenta de la República aquí en la región. Por lo tanto, él es el que tiene que velar por el orden y porque los funcionarios públicos cumplan su labor como corresponde dentro de nuestra región, dándole, como dice también la Constitución, dándole todos los servicios a los ciudadanos que corresponden. A ver, vamos por parte. En el mismo artículo que hacía mención hace un instante atrás, voy a extraer un pequeño párrafo porque es bastante extensa la nota de la prensa austral. Dice, y cito comillas: él, se refiere al intendente, tendría la obligación de denunciar los hechos ante los organismos pertinentes, ya sea la Fiscalía o el Juzgado de Garantía, a fin de que estas entidades, por intermedio de los jueces
y de ser necesario, recurran a la fuerza pública para que el registro civil funcione. Cierre comillas, abogado dice José Luis Saavedra Dollens. No imagino obligar con la fuerza pública a que alguien trabaje efectivamente, digamos, tal vez que se abra el servicio, pero no podríamos físicamente obligar a alguien que cumpla una función determinada, imagino yo. ¿A qué se refiere entonces esta figura? Porque, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, disculpe el ejemplo que voy a dar, pero la idea es graficar esto, ¿no? Supongamos que ¿cómo se obliga a alguien que tome el computador, que ingrese una clave, que realice un proceso que simplemente no quiere hacer? Pero mira, Iván, yo te digo, yo voy a lo más ciudadano. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tú dentro de una empresa no vas a trabajar o entras a la empresa y estás de brazos caídos y no trabajas? ¿Qué pasa con el patrón? ¿Qué es lo que te dice? Un día te puede aguantar, 2 días te puede aguantar, pero después ¿qué te dice? Usted se va. O descuento primero y nota la del trabajo. Pero ninguna empresa privada te va a aguantar que tú tengas 35, 36, 37 días como llevamos hoy día sin trabajar. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que aguantar todo eso cuando ni siquiera la misma Presidenta de la República ha dicho este paro es ilegal? Bueno, de hecho, en el mismo artículo se citan otros 2 del Código Civil, si mal no recuerdo. Habla del artículo 6, letra C. La letra C dice, los que inciten a destruir, inutilizar o interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen instalaciones públicas o privadas de alumbrado de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, y las que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público de utilidad pública. Pero este punto en particular, letra C, número 6, no se podría aplicar al intendente, sino al registro civil, y sin embargo ellos no han incitado a destruir ni inutilizar. No se ha destruido nada. No se ha destruido nada. Tampoco están ellos incitando a destruir nada, y evidentemente que el Internet tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿qué se basan ustedes para citar particularmente este artículo y este punto C en particular? Lo que pasa es que ahí, bajo ese artículo, o sea, en lo legal yo no te podría especificar tan exactamente, sí. Pero sí, pero yo te digo que ahí lo que está diciendo prácticamente, como a grosso modo me lo explicó el abogado, porque en el tema legal no soy experto mucho. Por algunos asesoran con el abogado. Por eso uno se asesora con el abogado. Claro. Es el tema de que como funcionario público ellos tienen que cumplir con el rol que le corresponde. Por eso ahí, o sea, te incita todo lo que es público en sí. El artículo te encierra todo lo que es el tema público. Uh-huh, porque sí dice relación con aquello que usted menciona, Rosa, el artículo 11. Ahí sí, ahí dice, toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública o en las actividades de la producción, del transporte, del comercio producido sin sujeción a las leyes y que produzcan alteración del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o del funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menor en su grado mínimo a medio. Esto se aplicaría al funcionario del registro civil, pero tampoco al intendente. Sí, pero lo que pasa es que aquí el intendente es el que tendría que haber hecho esta denuncia. No, de acuerdo. Entonces, aquí hay 2 cosas, digamos. Lo que pasa es que lo que yo entiendo de esto es que en la querella contra el intendente, lo que se insiste a la figura de intendencia, no con don Jorge Fríes como persona, eso ha quedado claro, es la función que cumple. Se habla de este artículo 6, letra C, pero habla de incitar, cosa que no ha ocurrido, de destruir, cosa que no ha ocurrido, ni en el registro civil ni en la parte de la intendencia. Y el artículo 11, bien digo, habla de interrupción y eso habla del registro civil. Si este trámite legal prosperara, significa que los funcionarios del registro civil tendrían que ser sometidos a un proceso judicial que los tendría que llevar a presidio o relegación menor en su grado mínimo y medio, de acuerdo a la ley. Así es. A todos funcionarios del registro civil. Y si fuera así, nos quedamos sin funcionarios. La verdad, yo le digo sinceramente que aquí el tema, a ver, más allá del tema de funcionarios, acá lo que se está pidiendo es el tema, como yo te decía anteriormente, uh-huh. El tema del intendente es el que tendría que haber velado por esto, por lo tanto él es el responsable, pasa a él a tomar la responsabilidad de los funcionarios.
Entonces, está bien. La pregunta que es la siguiente. Uno puede, como usted lo ha hecho, Sí. como cualquier ciudadano puede hacer, Sí, eh, querellarse contra la figura del intendente. sí, Porque él no cumplió, de acuerdo, ¿cierto?, a la tesis que usted plantea, con el hecho de haber hecho esta denuncia respecto de la huelga ilegal del registro civil. Por lo tanto, la falta es no haber hecho el acto legal. así es. ¿Cuál es la sanción de esa falta? La sanción de esa falta es presidio Al intendente. al intendente. Ya. Pero lo que aquí aparece, respecto a lo que cita el abogado en el artículo, en la prensa austral el 4 de noviembre, habla de incitar o destruir, cosa que ni el registro civil ni el intendente ha hecho, y acá habla de interrupción que afecta al registro civil y no al intendente. Entonces, Es que no entienden. si esto fuera, está bien, se separan las dos cosas, digamos. Ahora bien, la pregunta mía en el fondo es, si esto prosperara, si usted no desistiera de esta querella y continuara adelante, se corre el riesgo, entre comillas, la consecuencia legal de que los funcionarios del registro civil pudieran eventualmente todos irse presos. Porque acá dice que por tener una huelga ilegal, ¿cierto?, dice claramente constituye delito y será castigado con presidio o revocación menores en su grado mínimo a medio. Y si un funcionario público es preso, digamos, finalmente paga una pena de cárcel, no puede volver a ser funcionario público y se produce todo un tema ahí bastante complejo. Coloquémonos en la situación con la que está planteando tú, que te dices tú, los funcionarios públicos irían presos. Que no es tampoco lo que nosotros hoy día estamos, o sea, bajo esta querella nosotros estamos apuntando frente a estos temas el incumplimiento de deber del intendente. Ese es el grueso de lo que nosotros estamos planteando. ¿Qué es lo que nosotros hoy día queremos? Es lo que el intendente tome la rienda y asuma la responsabilidad y exija acá, en la región de Magallanes, que el registro civil vuelva a funcionar como corresponde. Por la cantidad de problemas que se han generado para la comunidad. Aquí se ha dañado a personas en el tema tanto económico como moral. ¿Y quién responde por ello? Ahora, si tú me dices, los funcionarios públicos se podrían ir presos, lamentablemente son costos, a lo mejor que si fuesen esa tesis, son costos que van a tener que pagar por la irresponsabilidad que están haciendo. O sea, aquí hay que dejar en claro que lo que hace la ciudadana, ¿sí?, Rosa Zúñiga Ruiz, ¿sí?, está conforme y de acuerdo a la ley. Así es. Por lo tanto, aquí no existe sino simplemente hacer uso de un instrumento que existe, que está aprobado, que funciona, exacto, y que está en el marco constitucional, legal, de nuestro marco jurídico. Por lo tanto, aquí no hay nada, no hay en el fondo nada malo que usted está haciendo. Primero fue lo que yo le pregunté al abogado si había alguna posibilidad, si estaba enmarcado dentro de la ley y alguna irregularidad que estaban cometiendo. Me dijo que lo iba a revisar, me dijo sí, está. Por lo tanto, nos acogimos bajo este contexto y los tribunales acogieron la demanda. O sea, claro, por lo tanto, hay una base legal. Está una base legal y está, claro, dentro de un tema... El abogado le comentó, Rosa, cuál es el plazo que el intendente tiene para hacer esta demanda o denuncia. ¿Hay un plazo legal por el cual se establezca un incumplimiento? Es decir, el plazo legal, voy a inventar porque sí. Lo busqué y no lo encontré. A mí me gusta preparar las entrevistas, como usted puede ver, traje el artículo, todo. No encontré dónde se establece el plazo que la primera autoridad regional tiene para hacer una demanda o una denuncia del caso. A ver, lo que me comentaba el abogado es que no hay un plazo, digamos, determinado como para que te diga dentro de 20, dentro de 30 días. Pero tú estás viendo que una autoridad, cuando ya se está sobrepasando, tú tienes que velar para que esto esté bajo la norma y no siga dañando a las personas. O sea, con unos días de 37 días yo creo que es suficiente como para que la autoridad se dé cuenta que las cosas no están funcionando bien. No, está bien. Es un tema de criterio que evidentemente los tribunales tendrán que establecer, digamos, y que no es propio este programa hacerlo finalmente. Estoy tratando, digamos, de ver cómo se puede desarrollar el evento, claro, en cuestión. Por lo tanto, si el día de mañana el intendente, Pablo Mármol, Jorge Fríes, Alexandria, da lo mismo, digamos, la figura de intendente, estamos conversando de la figura de intendente, va mañana al tribunal y coloca este recurso legal, ya estaría, ¿cierto?, fuera de la querella porque no hay un plazo determinado para esto. Que lo haga. Ojalá para mí sería lo mejor que podría hacer el intendente en este caso, que él haga la denuncia.
Si yo acá no estoy buscando, yo lo único que estoy buscando es que se regularice el tema. Acá no hay dinero de por medio, acá no hay un tema. A ver, yo lo único que quiero es que esto se restablezca y que la gran mayoría de personas que hoy día se sienten afectadas, que están pagando cuotas en los bancos porque no pueden trabajar, esa gente que está hoy día con problemas totalmente económicos dentro de sus hogares, vuelva a tener las cosas que les corresponde y siga funcionando el servicio de aquí en adelante. Eso es lo que quiero, nada más. ¿Ha tenido alguna noticia? Bueno, todo aparece a nivel nacional, ¿cierto? Con la señora Nelly, que es la presidenta nacional de los funcionarios, en fin. Pero nadie del registro civil, por ejemplo, conocido, amigo, se ha acercado a usted para decirle, mira, esto va para largo, o hay alguna posibilidad de que mejore. Pareciera que las conversaciones van mejorando. Nada, no tiene ningún tipo de información. Nada, ningún tipo de información, ningún llamado. Ningún trascendido. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera por último podría esperar que algún funcionario del registro civil se hubiese acercado, hubiese llamado, hubiese dicho, ¿sabe qué? Esto va para este lado, no sé, pues esperemos, vamos a tener una solución, pero acá no hay nada. Entonces, la verdad que aquí todavía la ciudadanía es pasiva, porque en comparación de Puerto Montt hacia arriba, la gente ya está perdiendo la calma. Y eso es lo que yo creo que aquí abusan, porque aquí, como decía anteriormente, aquí no hay nadie que haya levantado la voz. Yo no he escuchado ni desde un concejal hacia arriba, para qué hablar de los parlamentarios. Acá ninguno ha dicho absolutamente nada. Acá los derechos humanos acá se lo pasaron, porque la verdad que para mí el tema de vulnerar los derechos, o sea, yo no estoy discutiendo que lo que ellos estén peleando hoy día no sea lo que corresponde, pero los derechos de ellos terminan cuando pisotean los míos. Entonces, claro, y así como ellos luchan por los suyos, nosotros queremos también los nuestros. Claro. Entonces, yo creo que, y para eso está el gobierno, para que ellos puedan ver cuál es la ciudadanía que tiene que velar, o sea, cuáles son los servicios que ellos tienen que velar para que la ciudadanía se le entregue lo que corresponde. Uh-huh. Para eso elegimos las autoridades nosotros. Claro, y de ahí justamente hay un principio de derecho que se denomina justicia, y cuando dos partes, ¿cierto?, no se ponen de acuerdo, hay un tercero que es el juez. Así es. Que determina, ¿cierto?, quién tiene la razón y en qué grado. ¿Cuál es el próximo paso tras la presentación de esta querella y sabiendo que ya ha sido aceptada por los tribunales para que proceda? Bueno, yo hoy día pasé a solicitar una audiencia también con el intendente para ver a ver qué forma podemos también llegar frente a este tema, si él se va a hacer parte de la denuncia, uh-huh. Para ver qué es lo que va a pasar también después, qué actitudes va a tomar después del posparo, porque después vamos a tener que ver también en algún momento esto se va a terminar, claro. Qué va a pasar después, los servicios se van a colapsar, cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer este programa después que termine el paro, se van a alargar los horarios, de qué forma se le va a entregar el servicio a la gente que va a estar con yo lamento mucho que don José Luis Saavedra no esté con nosotros. Tal vez en un próximo programa podamos tenerlos aquí para poder aclarar algunos aspectos legales, pero ¿podría un ciudadano, imagino que la respuesta es sí, digamos, pero lo planteo al programa, al aire, un ciudadano que se ha visto afectado, por ejemplo, de haber perdido el trabajo o un viaje, etcétera, demandar al Estado de Chile por los daños y perjuicios que haya sufrido eventualmente? Lo puede hacer, pero eso te puede demorar años y años. De acuerdo. Entonces, y si es 1.000.000 de demandas, un par de años más todavía. Exactamente. Claro. Lo consulté uh-huh. Porque, como te digo, hay varias personas que son afectadas y entonces me dicen, o sea, es viable, tú lo puedes hacer, pero es muy largo el trámite. O sea, sí, normalmente los juicios contra el Estado... Contra el Estado te pueden demorar de 15 hasta 20 años. Sí, lo comienza uno y termina el nieto. Exacto. Así que la verdad que mucha gente, la verdad que aborta todos estos temas, entonces... es difícil, o sea, es un tema muy complicado, un tema legal muy complicado el tema de esta demanda, pero como te digo, bueno, por eso estoy con el abogado que él es el que maneja todo el tema legal. Uh-huh. Hay una modificación que se hizo hace mediano plazo que dice relación con los juicios por tribunales laborales. ¿Y por qué cito esto? Porque en algún momento el Estado de Chile dijo, sabe que el trabajador está en desmedro respecto del empleador, que tiene todo el tiempo del mundo, tiene todo el dinero del mundo respecto al trabajador,
Y estos juicios que se alargan por 5, 6, 7 años, finalmente el trabajador desiste. Así es. Y el empleador salía, ¿cierto?, ganando Airoso. siempre, o la inmensa mayoría de las oportunidades. Y se hizo una modificación a la ley y se crean los tribunales laborales, ¿cierto? Y todo un mecanismo para que estos juicios laborales se puedan decidir en muy poco tiempo, pensando justamente en la parte más débil de este conflicto que es el trabajador. Tal vez sería bueno que algún parlamentario planteara, ¿cierto?, un proceso nuevo donde los ciudadanos podamos demandar al Estado y no esperar 20 años. 20 años. Porque evidentemente que aquí se está produciendo un acto tan discriminatorio y de fuerzas tan dispares y disímiles como lo fue en algún momento los juicios que los trabajadores hacían contra el empleador. Entonces sería bastante bueno que se pensara justamente en la posibilidad de acelerar los procesos contra el Estado y poder finalmente el ciudadano obtener las compensaciones respecto de eventuales daños que pudiera tener por situaciones como esta u otras. Sería interesante. Ahora no sé quién puede hacer eso, porque cuando la persona pertenece entre comillas al Estado es difícil que lo haga, digamos. Pero bueno, una de esas, la idea por aquí sale y resulta algo bueno en 50 años más. Bien, entonces, ¿qué pasó con la entrevista del intendente? ¿Se la concedió? Quedaron que me iban a llamar. Bueno, hoy día no recibí llamada, así que mañana voy a volver a pasar a ver qué pasa, si nos va a conceder la audiencia o la vamos a postergar, o qué va a pasar. Mientras tanto, los plazos legales continúan. Exactamente. Ya. Y el paro continúa también. ¿No sería bueno de repente en esta reunión citar también al representante de los trabajadores del registro civil en esta una segunda oportunidad, por ejemplo? Vamos a analizarlo. O sea, la idea es de que también el intendente coloque las voluntades, que yo sé que las tiene, pero va a tener que asumir estas responsabilidades que la ley le está mandatando. Entonces, claro, porque aquí se plantean dos situaciones, claro. y es que él como intendente tiene la obligación pero al mismo tiempo, y aquí yo supongo, creo, estimo, que tal vez hay alguna instrucción de Santiago que no le permita actuar como él tal vez quisiera. Entonces ahí claro. Se produce todo ese tema y nosotros estamos conscientes de eso, pero claro. Por eso es que lo que se quiso hacer aquí más de eso también es marcar un precedente. O sea que hay leyes que también nos amparan a los ciudadanos y tenemos que empezar a utilizarlas. Yo creo que la comunidad a base de esto ya va a saber que cuando se generen algunos temas tienen una puerta abierta como para poder exigir sus derechos. Eso es lo que hoy día quise hacer. Yo creo que ya han pasado muchas cosas, todos los servicios, hoy día nos tocó el registro civil, anteriormente tocan otros servicios. Entonces la verdad que ya la ciudadanía ha sido golpeada de bastantes índoles, de diferentes ámbitos, donde nosotros también tenemos que empezar a exigir y hacer valer nuestros derechos. Rosa Zúñiga Ruiz, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que ha venido a este programa, no como tal, sino como ciudadana, a conversar de un recurso legal que la ley le permite realizar, justamente pensando en una pronta solución del conflicto que tiene el Estado de Chile, el gobierno de Chile, con el registro civil y los perjuicios que han ocurrido a raíz justamente de este movimiento, y que, bueno, se empieza a complicar un poquito más cada vez, y particularmente para aquel ciudadano que tiene que hacer un trámite, que tiene que hacer una serie de situaciones que son dependientes de este servicio y que se ve vulnerado de alguna forma, entendiendo que el registro civil, los funcionarios también piden lo suyo, y aquí justamente una ley debe intervenir precisamente para saber quién es de quién y dónde está la razón. Gracias por estar con nosotros, Rosa. No, gracias a ti. Gracias por haber venido, gracias por explicarnos esta situación, y vamos a ver si conversamos con la producción, a ver si podemos traer al abogado para que nos sería lo ideal. la parte legal. A mí hoy día no me dijeron si no podía haber venido con el abogado. No hay problema, es mejor separar los temas porque así no se confunden las conversaciones, Sí. sacar perfectamente las ideas y ya podremos hablar de eso en más detalle. Que tengas una buena jornada y nos estaremos contando, si Dios quiere, en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Y a ustedes en sus casas, bueno, gracias por estar con nosotros. Hemos conversado con el CENSE, capacitaciones, ¿cierto? Mejores futuros para la gente. Y con Rosa Zúñiga Ruiz, ciudadana, que ha venido a explicar por qué ha interpuesto esta querella en contra de la figura del intendente regional,
y solicitando de alguna forma que la ley, ¿cierto?, intervenga dentro del marco legal que hoy día rige en nuestro país, para de alguna forma destrabar este conflicto y que los ciudadanos logren una vez más y como siempre tener el servicio eficiente que ha sido así reconocido nacionalmente del registro civil. Veamos cómo va esto. Noticia en desarrollo, como se dice en los medios. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana, cuando una vez más le digamos muy cordialmente bienvenidos a Conversando la Noticia. Que descanse y muy buenas noches.